La gran propuesta de Unidas Podemos para potenciar la recuperación de la economía española después de la actual crisis sanitaria y económica es crear un impuesto sobre las grandes fortunas que reemplazaría al actual impuesto sobre el patrimonio. En particular, las fortunas superiores a 1 millón de euros de patrimonio neto, activos menos deudas, tributarían a un tipo impositivo del 2%. A partir de 10 millones de euros el tipo impositivo sería del 2,5%, a partir de 50 millones de euros del 3% y a partir de 100 millones de euros del 3,5%. Aunque los porcentajes puedan parecer muy bajos, que es el 2%, el 2,5%, el 3 o el 3,5% para una persona muy rica, en realidad recordemos que estamos hablando de impuestos sobre el patrimonio, impuestos que gravan aquello que tenemos, no impuestos sobre la renta. Evidentemente, un impuesto sobre la renta del 2 o del 2,5% es un impuesto bajísimo, pero un impuesto sobre la propiedad, sobre la riqueza del 2 o del 2,5% es un impuesto gigantesco que bien puede llegar a ser superior a un tipo impositivo del 100% sobre la renta. Pongamos un ejemplo bastante claro. En la actualidad, el tipo de interés de la deuda pública española a 10 años es inferior al 1%. Es decir, que si una persona invierte 100 millones de euros en bonos españoles, lo que está ganando anualmente es 1 millón de euros, menos, en realidad, de 1 millón de euros en intereses. Pues bien, esa persona, de acuerdo con el impuesto que está programando Podemos, por haber invertido en deuda pública española y, por tanto, por tener un patrimonio de 100 millones de euros en deuda pública española, tendría que pagar entre el 2,5 y el 3% de esos 100 millones cada año. Es decir, tendría que pagar entre 2,5 millones y 3 millones de euros sobre su propiedad de deuda pública española, sobre su patrimonio en deuda pública española. Recordemos las cifras. Ese señor en intereses está ingresando 1 millón de euros, menos en realidad de 1 millón de euros, y el impuesto le va a obligar a pagar entre 2,5 y 3 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de un tipo impositivo ya no del 30% o del 40% sobre la renta, sino, en este caso concreto, un tipo impositivo del 250 al 300% sobre la renta de intereses que me está generando mi patrimonio. Evidentemente, si mi patrimonio me genera una rentabilidad algo superior, el impuesto sobre el fruto de mi patrimonio será algo más bajo, pero actualmente que una inversión, que un patrimonio proporcione rentabilidades superiores al 2, al 3 o al 4% es un patrimonio bastante excepcional. En el actual clima de muy bajos tipos de interés, lo normal es que los patrimonios estén proporcionando tipos de interés muy bajos, 1, 2, 3%. Por tanto, tipos impositivos del 2 o del 3% sobre el patrimonio, en el mejor de los casos, equivalen a un tipo impositivo medio del 100% sobre la renta. Por consiguiente, se trata de un impuesto altamente confiscatorio, sí, para las grandes fortunas, pero altamente confiscatorio para las grandes fortunas. En todo caso, con esta propuesta para hacer tributar de manera mucho más agresiva los patrimonios de las grandes fortunas españolas, Podemos espera recaudar anualmente alrededor de 11.000 millones de euros, es decir, en torno al 1% del PIB. Por tanto, parece una idea con la que conseguir que los ricos contribuyan mucho más a las arcas públicas españolas y que, por tanto, permitiría financiar importantes planes de estímulo público. 11.000 millones canalizados a través del presupuesto estatal, en teoría, permitirían, facilitarían impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, esta idea, esta propuesta de Podemos, tiene tres grandes problemas que conviene destacar. El primer problema está relacionado con la estimación de la recaudación derivada de este impuesto. De acuerdo con Unidas Podemos, y tal y como ya hemos señalado, el impuesto recaudaría 11.000 millones de euros. Bien, aunque esta cifra fuera cierta, que como ahora veremos es bastante dudoso que lo sea, aunque esta cifra fuera cierta, 11.000 millones de euros apenas llega para cubrir el 10% del déficit público estructural que tendremos a partir del año 2021. Por tanto, si bien no es una cuantía pequeña, 11.000 millones de euros, no pensemos que es ninguna panacea que vaya a evitar enormes recortes en el gasto público o subidas de impuestos mucho más masivas, mucho más agresivas para el resto de la ciudadanía, porque vamos a tener un desequilibrio presupuestario superior a 100.000 millones de euros. Por tanto, recaudando 11.000,
cubres una pequeña parte, alrededor del 10%, de ese agujero presupuestario. Pero es que además es bastante dudoso que el impuesto sobre las grandes fortunas que plantea Unidas Podemos vaya a recaudar una cifra remotamente similar a los 11.000 millones de euros. El impuesto sobre el patrimonio, al que este otro tributo pretende sustituir, jamás recaudó más de 2.000 millones de euros anuales. Pasar de 2.000 a 11.000 millones se hace un poco complicado, pero es verdad que si se limpia el impuesto sobre el patrimonio de muchas deducciones y bonificaciones y exenciones y directamente se hace tributar al patrimonio neto, es verdad que tendría un potencial recaudatorio superior. Pero ¿cuán superior? Si acudimos a las tablas que proporciona la Agencia Tributaria de Distribución de Grandes Patrimonios en España y les aplicamos, incluso sin las deducciones que plantea Podemos, por ejemplo, 400.000 euros a la vivienda habitual, incluso olvidándonos de eso, les aplicamos los tipos impositivos que plantea Unidas Podemos, lo que comprobaremos es que en el mejor de los casos estaríamos cerca de los 7.500 millones de euros de recaudación, pero nada cerca de los 11.000 millones. Y además tengamos presente que esta estimación de recaudación de 7.500 millones de euros aplicando los tipos impositivos que plantea Podemos sobre la distribución patrimonial actualmente existente en España es una estimación de recaudación que se basa en una hipótesis que a mi juicio es bastante discutible. Y la hipótesis, el presupuesto, es que los grandes patrimonios, cuando les metas ese brutal rejonazo fiscal, se van a quedar de brazos cruzados y van a decir, bueno, señores del fisco, desángrenme todo lo que ustedes quieran, sáquenme todo el dinero que estimen oportuno porque yo no voy a reaccionar de ninguna manera. Les voy a acoger con los brazos abiertos mientras ustedes me están sableando, me están expoliando por todas partes. Evidentemente, ya digo, esta hipótesis no es muy verosímil y si Podemos implanta este impuesto, lo que cabe prever es que las grandes fortunas van a reaccionar de alguna manera. Y si reaccionan, ni siquiera se van a recaudar 7.500 millones de euros, sino una cantidad bastante menor. Por consiguiente, incluso en el mejor de los supuestos para Podemos, que las grandes fortunas no reaccionan cuando ellos aprueban el rejonazo fiscal, la recaudación ya no es que no se acerque a 11.000 millones, es que tampoco se acerca a los 7.500 millones que aparentemente se podrían lograr si aplicáramos la escala de tipos impositivos directamente sobre la distribución de grandes patrimonios actualmente existentes en España. Pero justamente esa reacción que cabe esperar de los grandes patrimonios nos lleva a los otros dos problemas que tiene la propuesta de Podemos. El segundo problema es que, evidentemente, esta medida va a provocar una fuga de capitales, una fuga de grandes capitales desde la economía española al resto del mundo. Si en el resto del mundo no existe este impuesto, y no existe nada parecido a él, no tiene ningún sentido que un gran ahorrador, un gran inversor, resida en España, donde solo por residir le van a estar quitando cada año el 2, el 3 o el 3,5% de aquello que tiene. Trasladará su sede, su residencia a otro país y por tanto dejará de pagar este gravosísimo impuesto. Insisto, para una gran fortuna de 500 millones de euros en España, hay muy pocas, pero alguna hay, este impuesto le supondrá pagar cada año solo por existir, solo por residir en España, entre 15 y 17 millones de euros. Anda que una persona, por muy rica que sea, no puede vivir estupendamente en el extranjero ahorrándose en España entre 15 y 17 millones de euros que puede gastar en comprar mansiones, en hacer nuevas inversiones, en pulirse el dinero, aunque sea ese dineral cada año en el extranjero. Pues como digo, parece obvio que buena parte de las grandes fortunas, de los grandes capitales, se marcharán de este país y, por tanto, no solo sucederá que la recaudación será inferior a 7.500 millones de euros, sino que además ese capital que podría haber estado invertido dentro de España y que será crucial después de esta crisis económica que esté invertido dentro de España, porque la economía española va a quedar muy descapitalizada y, por tanto, vamos a necesitar toda inyección de capital que podamos conseguir, pues ese capital que podría haber estado invertido dentro de España muy probablemente dejará de estarlo. Y el tercer problema, bastante relacionado con el anterior, es el que se deriva de aquellas personas, de aquellas grandes fortunas que por el motivo que sea
por patriotismo mal entendido o porque no les sea fácil marcharse, permanezcan dentro de España. Que permanezcan dentro de España no significa que se conviertan en una gallina de los huevos de oro, cuyos huevos de oro se estén quedando continuamente desde el fisco. No va a pasar eso. Si tú a las grandes fortunas que se quedan dentro y que en un contexto post-crisis económica de bajísima rentabilidad, de muchísima incertidumbre, de incapacidad para generar grandes retornos sobre el capital invertido, le colocas un tributo del 2, del 2,5, del 3 o del 3,5, lo que vas a hacer en muchos casos es descapitalizarlas. Un señor que tenga una empresa que esté ganando a duras penas el 1% anual en beneficios, si es una empresa muy grande y le impones un impuesto del 2 o del 2,5% a ese señor que es el dueño de la empresa, pues a ese señor le estarás diciendo que para ganar el 1% de su inversión va a tener que pagar en España el 2 o el 2,5% de su inversión. Es decir, le vas a provocar pérdidas estructurales sobre la inversión empresarial. ¿Qué hará ese señor? Como he dicho, lo más probable es marcharse. Pero es que si no se marcha, cada año ingresa 1 y pierde 2, 2,5, 3 o 3,5. A medio o largo plazo, ese señor va a desaparecer, va a ser totalmente descapitalizado, más descapitalizado todavía de lo que ya ha sido por la crisis económica y sanitaria que hemos experimentado o que estamos experimentando ahora. Por consiguiente, el tercer problema, que también frustra cualquier previsión de recaudación sostenida de Podemos, es que al tejido empresarial que se quede dentro de España, que permanezca dentro de España, lo vas a ir devorando. No es que te estés comiendo únicamente los huevos que pone la gallina de los huevos de oro, es que estás devorando la propia gallina y, por tanto, una vez hayas dejado de fagocitarla, la gallina también dejará de poner huevos. En definitiva, la propuesta de impuestos sobre las grandes fortunas de Podemos es una propuesta que, por un lado, está totalmente inflada en cuanto a términos de recaudación y que, por otro lado, lo que va a provocar es una fuga de capitales y una descapitalización de aquellos inversores que se queden dentro de nuestro país. En condiciones normales, en condiciones habituales, esta idea ya sería una idea descabellada. ¿Por qué? No tiene ningún sentido gravar con tanta agresividad la acumulación de capital, la inversión dentro de un país. La acumulación de capital es lo que permite incrementar la productividad de los trabajadores y lo que, en definitiva, permite incrementar sostenidamente los estándares de vida de una sociedad a largo plazo. Como digo, en términos generales, esta propuesta nunca tuvo ningún sentido, pero en un momento como el actual, en una coyuntura como la actual, en la que lo que va a hacer muchísima falta para que la economía española sea capaz de levantar cabeza, sea capaz de salir adelante, es capital, es decir, es financiación que recapitalice empresas que se han quedado descapitalizadas o financiación, inversión que cree nuevas empresas que reemplacen a las que hayan desaparecido durante los últimos años. En un contexto como el actual, donde lo que va a hacer muchísima falta es el capital, es la financiación, que se esté persiguiendo con tantísima saña tributaria al gran ahorrador, al gran inversor que tenga la osadía de residir en nuestro país, es un disparate tremendamente pauperizador.